Hola mi gente, muchas gracias por ver nuestro video porque cubrimos muchos temas. Si desean saltar a un tema específico, vean a la sección de abajo en la descripción y anoten los minutos para que puedan ver la sección que usted desea ver. Gracias. Hola, mi nombre es Erica Lanneman y soy la nutricionista de este ShopRite supermercado localizado en Hackensack, Nueva Jersey. Estoy emocionada de colaborar con la clínica BVMI en crear este video informativo para los pacientes de BVMI participando en el programa de prevención de diabetes. Me acompañan Carla Lozano, la gerente del programa de prevención de diabetes, y la chef Yesenia Gómez, para demostrarles consejos prácticos para leer etiquetas nutricionales de los alimentos. Cuando visiten su supermercado local, siempre visiten los pasillos donde están las verduras y frutas frescas. Las ventajas de consumir alimentos de temporada son muchas. Si consumen las frutas y verduras en temporada, se aseguran de consumir alimentos que crecen respetando los ciclos de la naturaleza. La primera ventaja es que son alimentos frescos y genuinos. 2, tienen más sabor y nutrientes. 3, están mejor de precio. 4, son más ecológicos. 5, son más sostenibles. Y 6, podrás elaborar mejores conservas. Así que a comer muchas verduras todo el tiempo, todos los días, para poder revertir la prediabetes y seguir saludable de por vida. La chef Yesenia y yo estamos aquí en la sección de nueces y semillas y queríamos hablar brevemente sobre la nutrición que aporta esta alimentación. En particular, las nueces aportan mucha proteína y es particularmente importante para las personas que son vegetarianas o veganas, que no comen carne. Esta es una opción para consumir proteína y la puedo usar en muchas diferentes recetas. Para darles un ejemplo, estas son unsalted roasted almonds, que son almendras tostadas sin sal, ¿ok? Porque queremos ver el consumo de sodio, ¿verdad? Y estas son buenas, ¿qué diría usted, Yesenia, para ensaladas? Para ensaladas son increíbles incluir nueces o semillas. Estas ya están tostadas, pero si quiere calentarlas unos 5 minutos en la tostadora, les da más sabor a su comida. También se pueden poner en agua y puede hacer su propia leche de almendra y no tener que comprarla. Esa es buena idea. Entonces se ahorra dinero también haciendo leche de almendra. Y es siempre importante ver la etiqueta nutricional. Aquí lo primero es ver la porción, y la porción es una porción sería 25 piezas, pedacitos de almendra o un cuarto de una taza, y eso aporta 180 calorías. Y es importante saberlo porque 180 calorías es alto, y por eso hay que saber cuántas se está comiendo, pero no hay que preocuparse porque las calorías son altas, porque también son altas en otras vitaminas y minerales como el hierro, tiene magnesio y otros minerales también. Y para darles otro ejemplo, las semillas de calabaza también son muy buenas. Y usted, chef, ¿cómo las ha usado? Sí, también llamadas pepitas. Estas ya están cocinadas también, pero como les dije, pueden también calentarlas en la tostadora unos 5 minutos. Increíble con cereales. Se le puede mezclar al yogur también, o comerla como en una combinación con otras nueces y semillas, con un poquito de fruta seca. Por supuesto tiene todo que ir medido, y se puede hacer hasta en pesto, como salsa queso. pesto. Okay. Y entonces hay que ser creativo. Hay tantas maneras de poder consumir estas semillas de calabaza, así como digo la chef Yesenia, o pueden simplemente ir al internet
y buscar recetas para aprender cómo usar estas semillas. Aquí estamos en la sección del tofu. El tofu es hecho de soya y van a encontrar diferentes tipos. Quieren comprar el que dice firme porque es el que está más duro y es más fácil de hacer muchas cosas diferentes. Okay. Para prepararlo, yo los pongo entre 2 platos como media hora antes de cocinarlo para sacarle toda el agua, okay, porque no lo quiere ¿cómo se dice? Con mucho líquido. Mucho líquido. Sí, sí. y después lo puede sazonar como usted le quiera. Esto coge todo el sabor que usted le quiera dar. Lo puede hacer asiático, lo puede ser caribeño. La verdad que absorbe todo lo que usted le pone. Sí. Y lo puede también hacerlo como huevos, que se llama tofu scramble. Okay. Como huevo revuelto. Huevo revuelto. Okay. Se pone en ensaladas, se puede tostar, se puede hacer en el horno. Sí. No le tengan miedo. Sí. Y además el tofu aporta mucha proteína, que es muy importante, especialmente los vegetarianos y veganos que no comen carne. Es importante buscar una fuente de proteína como el tofu. Y lo bueno es como proviene de una planta, no tiene colesterol. Así que traten esto porque es muy, muy rico y busquen las recetas que la chef ha hecho para que ustedes lo puedan hacer. Y aquí tenemos el tofu que dice soft, que quiere decir suave, y este es recomendado ponerlos en smoothies, en batidos para que se le haga un poco cremoso y así tiene los nutrientes que le da el tofu, que es de soya, como dijimos. Y esa es una buena idea porque a veces uno compra polvo en proteína que tiende a ser más cara y esto es más razonable y más nutritivo también. Hola mi gente, aquí estamos en la sección de mariscos y los mariscos, los pescados es una muy importante fuente de proteína, es antiinflamatorio, tiene muchas omega 3. La omega 3 es ¿cómo decir? Sería una grasa muy esencial que el cuerpo no produce y por eso es muy importante consumir pescados como el salmón, como el atún, el bacalao, porque tiene mucho omega 3. Entonces aquí está el salmón, que como le decimos es antiinflamatorio y es fácil de cocinar, ¿verdad? Sí, el salmón no requiere mucho tiempo para cocinarlo y yo prefiero hacerlo en el horno, como hicimos esa receta hace unas semanas, riquísima con eneldo, con mucho ajo. Me encanta usar el ajo en el marisco, también el limón, el citrus es increíble, y diferentes tipos de hierbas, orégano, perejil, la albahaca, todo eso va rico, fresco, y si lo tienen seco también se puede usar. Se pueden usar especies como paprika, ajo en polvo, el comino, póngale todo el sabor que usted quiere y traten de no freírlo, eso es muy importante. Si quieren usar el aceite, recomendado usar el de oliva, también el de grapeseed, el de aguacate, y póngale un poco en su cacerola y lo pueden sofreír, pero traten de no ponerle mucha grasa. Así que no se olviden de los mariscos, del pescado. Ahora que viene el verano es importante tratar de consumir más pescado, un mínimo diría de 3 veces por semana, para que reciba toda la nutrición que el cuerpo necesita y el efecto antiinflamatorio también. Pero hay que cuidarse un poco de comer mucho camarón. Oh sí, ¿verdad? El camarón, el calamar y la langosta tienden a ser un poco altos en colesterol, pues eso cómanlo en moderación. Las tortillas es algo que nos encanta en nuestra cultura. El problemita es que las tortillas son altas en carbohidratos y aquí hay muchas opciones de tortillas que son bajas en carbohidratos. Y para un ejemplo, esta tortilla es la de la Tortilla Factory. Ponga ojo que diga low carb, que es bajo en carbohidratos. Estas son whole wheat tortillas, que son tortillas integral. Y cuando ustedes lean la etiqueta, que es siempre importante, la porción es una tortilla, ¿ok? No 2, no 3, una.
Y cada tortilla tiene 90 calorías. Lee aquí, si ustedes ven aquí, que el total de carbohidrato en una tortilla son 19 gramos. Y de los 19 gramos, 13 gramos es fibra, que eso es muy abundante e importante para la movilización, para poder ir al baño, ¿verdad? Si tiene estreñimiento. Y solo tiene un gramo de azúcar. Eso es fantástico. Es importante consumir alimentos bajos en azúcar y esto lo consideramos algo ideal. ¿Y cómo diría, qué ideas para usar estas tortillas? Bueno, esta tortilla es de harina, no es de maíz, pero se pueden usar también para el desayuno. Le pone sus 2 huevos con vegetales, le puede poner un poco de queso si come queso. Sí. Para el almuerzo también le puede poner pollo asado con espinaca, tomate, chile, un aderezo bajo calorías y tiene un rico almuerzo o cena. Puede la verdad poner hummus, aguacate, ¿qué no se puede hacer con esto? Sí, no, eso todo me suena rico. Pero este es solo para decirles que hay opciones. No estamos recomendando que coman tortillas todos los días, porque es importante bajar el nivel de azúcar en la sangre, pero si le da un antojo de comer, entonces esta sería una buena opción. Y aquí estamos en la sección de jugos tropicales, néctares. Nos encantan mucho estas frutas, son bien nutritivas, pero hay que ponerle ojo que cuando usted consume el jugo de fruta tiende a tener mucho azúcar, ¿verdad? Entonces, para darles un ejemplo, este es guayaba, néctar de guayaba, y si ve la etiqueta nutricional, dice que un envase tiene 4 porciones, ¿verdad? Este envase entero tiene 4 porciones. Es muy importante saber las porciones, porque cada porción tiene 150 calorías. Y si ustedes ven, las azúcares totales son 38 gramos por porción y tiene 35 gramos de azúcares añadidos. Equivale al 70% del contenido del jugo, que eso es mucho. Para las personas que han sido diagnosticadas con prediabetes es muy importante evitar jugos azucarados porque eso va a elevar la glucosa en la sangre rápidamente, y les recomendamos que es mejor comer la fruta, comer la guayaba, comer el melocotón y comer la guanábana en vez de beberla. Y también en jugos, usted no se está comiendo solo una guayaba, se está comiendo como unos 10 15 guayabas a la misma vez y sube el azúcar, como dijiste. Es preferible ponérsela en agua con gas, si quiere ponerle un poco de dulce, saborcito natural a una bebida. Y aquí estamos en la sección de frijoles, habichuelas, como usted les diga. Los frijoles, ¿verdad? Habichuelas es muy importante en nuestra cultura. Y es muy rica porque aporta mucha proteína, mucha fibra, muchos minerales. Y hay que siempre ver la etiqueta nutricional para tener un conocimiento, ¿verdad?, de lo que lleva. Para las personas que han sido diagnosticadas con prediabetes es importante hacer la porción más pequeña de lo normal. No les vamos a decir que eliminen los frijoles, pero háganla una cantidad que tome un cuarto de su plato. Y las secas son las mejores para cocinar, ¿verdad? Y también usted puede manejar el contenido de sal en vez de comprarlos en lata, y son muy fáciles de preparar. Los ponen agua la noche anterior, mínimo 4 horas, porque eso ayuda para que el cuerpo lo puede digerir mejor, menos gas. Eso la gente no sabe. Y se puede preparar, hervir como usted lo quiera, con ajo, con cebolla. Y a mí también me encanta ponerles vegetales. A veces le puede poner hierbas o le puede poner calabaza para enriquecer el plato y no solamente sea el frijol. Es buena idea. Y también, si no tiene opción de comprarlas en seco, la puede comprar enlatada.
pero tiene que ponerle ojo porque los frijoles, los granos enlatados tienden a tener el preservante de sodio. Entonces cuando llegue a la casa y abre la lata, enjuágala con mucha agua fría, pero tienen que ponerle ojo que muchos de ellas es alta en almidón. Sí. Así que esos son consejos. Si no pueden comprarlas en seca, hagan eso cuando la compren enlatada. Excelente. Y aquí estamos en la sección de los granos. Aquí están los arroces, la quinoa, el bulgur. El bulgur para mí es preferible que empiecen a probar diferentes granos o cereales en vez del arroz blanco. El contenido de fibra en el arroz blanco es 1 gramo, pero en el bulgur wheat es 5 gramos de fibra y en la quinoa también tiene 5 gramos. 5 gramos de fibra. Estos dos los puede cocinar como el arroz. Y también tiene mucha nutrición, les da más energía. Este quita la energía, no nos llena, comemos demasiado y todavía no quedamos satisfechos. Pero póngale ajo, cebolla, tomate, hierbas, especias, y usted le puede dar el mismo, puede hacer bulgur con habichuelas, un poquito mezclado si quiere para no comer muchas habichuelas. Y la quinoa también es una proteína completa y es vegana. Y como dice la chef, es importante sustituir el arroz por otros granos que no estamos tan familiarizados. No nos tiene que tener miedo o temor porque son riquísimos. Y como hemos probado la quinoa con el salmón y nos salió riquísimo. Porque quién nunca pensé que tostando la quinoa le va a dar un mejor sabor. Sí, ¿verdad? Y lo puede tratar igual como el arroz, como les dije, siempre es 2 tazas de agua por 1 taza de grano. Sí, y aquí estamos en la sección de la avena. Sé que es un grano popular, especialmente para el desayuno. Y queríamos ilustrar diferentes ejemplos de avena que tenemos aquí. Esta avena, y todo es la misma marca, para que sepan. Esta marca tiene fruta y crema añadida y hay que ponerle atención y leer la etiqueta atrás, porque un paquetito tiene 110 calorías y tiene un total de 8 gramos de azúcar, que no es tan mal, pero si hay una opción mejor serían estas, porque tienen cero, ¿verdad? Cero gramos de azúcar. Para los ingredientes hay que ver cómo están listados. Ellos están listados en el orden de cantidad. El primer ingrediente es whole grain oats, que es la avena, y el segundo ingrediente dice sugar, que es azúcar. Y por esa razón yo no recomendaría consumir esta porque tiene mucho azúcar. Y sí, para prepararlos, tiene 0 azúcar añadido. A mí me encanta, como hemos hablado antes, echarle canela. Para endulzarlo naturalmente también ayuda. Es como insulina natural, ayuda a bajar el azúcar en el cuerpo. Y también le puede echar fruta que usted prefiere, como fruta alta fibra, fresas, arándanos. Y así usted le da un sabor natural. Y también tiene que ver que se coma la media taza y no más de eso. Sí, pues siempre hay que ponerle ojo a la porción. Aquí estamos en la sección de carnes, específicamente el pollo. El pollo es una proteína tiene mucha nutrición. Es una proteína magra o baja en grasa. Y ayuda a que no dispare la glucosa en la sangre al consumirla. Y es importante consumirla, yo diría 3 para cada tiempo, para el desayuno, almuerzo y cena. No quiero decir que coma pollo 3 veces al día, pero comer proteína en general es importante. Proteína baja en grasa, el pollo puede usarlo en ensaladas, lo puede comer, pero traten de no también hacerlo frito. Si lo pueden hacer al horno o guisado, en sopas, para también mantenerlo saludable. Sí, ahora que llega el verano, cocinarlo a la parrilla sería muy buena idea y es fácil y lo puede, ¿cómo se dice? Marinar, cuando le echa los líquidos, así como jugo de limón,
o en aceite de Y oliva. añadirle vegetales, Sí. chiles, Ujú. brócoli, todo. Entonces muchas recetas en el internet Sí, para hacer el pollo saludable. sí. Así que el pollo, la carne del pavo, esas son carnes que le recomendamos para que mantener el azúcar en la sangre estable. Si van a comprar pollo, compren un corte magro o bajo en grasa como la pechuga, a diferencia de muslos o alitas que tienen más grasa. O si desean comer carne de res, elijan un corte más saludable. En el caso de las carnes rojas, una forma en que se clasifican en el supermercado es con los términos Prime, Choice y Select. Los cortes de carne roja Prime son los de mayor contenido de grasa. El corte de Choice tiene menos grasa y el corte Select son los de menor contenido de grasa. Aquí estamos en la sección de leches, incluye leche de vaca y también leche alternativas como la leche de almendra, leche de coco, leche de marañón, y queríamos mostrarles que hay alternativas saludables para la leche de vaca, y una de ellas es leche de almendra, y es importante ver que diga unsweetened, sin azúcar, y siempre ver la etiqueta nutricional. Esta es una taza, tiene 30 calorías solamente, que es muy bien, y tiene 0 gramos de azúcar. Sí. Eso es fascinante y es muy bueno para usted. Y esta es de coco tostado, que quiere decir que tiene un sabor riquísimo. Es bueno echarle al café, a smoothies, batidos, el cereal. Y este tiene 0 azúcar también. Así que es bueno tratar estas alternativas porque son muy ricas y tienen mucha nutrición. Sí. Aquí tenemos varios tipos de yogur. El yogur es una alimentación muy importante porque tiene mucha proteína. Tiene calcio. Igual como hablamos sobre las leches, hay alternativas del yogur como yogur de coco y también bajo en azúcar. Este ejemplo de coco tiene solo 2 gramos de azúcar por esta porción, y los ingredientes solamente son cocos, agua, raíz de cacao, y tiene probióticos, así que es buena para la digestión, para el estómago. Esta es una buena opción que no es a base de leche de vaca. Aquí tenemos el yogur que no tiene grasa ni azúcar. A mí me encanta echarle la fruta natural, picadita, también con canela, con vainilla, un poquito de miel para endulzarlo yo misma. También se puede usar en aderezos, como hicimos la receta con el eneldo para el salmón, con limón, con ajo. Lo puede usar en batidos, sin azúcar. Es muy rico, cremoso y tiene mucha proteína y nutrientes. Y asegúrense, si lo van a usar como aderezo, que diga plain, que no tenga azúcar adicional, porque no quiere azúcar en una crema como la del salmón, ¿verdad? Exacto. Y ahora estamos en la sección de aceites. Los aceites son muy importantes. Es un importante macronutriente que es la grasa, y los aceites es un tipo de grasa que es esencial en la cocina. Y sé que algunos de ustedes usan aceite de maíz o aceite de canola, pero también para ofrecerles otras alternativas, este es grapeseed oil, que es aceite de semilla de uva. Sí. Este es aceite de aguacate, y tenemos aceite de oliva, que es más popular. El aceite de semilla de uva tiene mucha vitamina E, que es excelente para mantener nuestra piel joven y bella. El de aguacate también es riquísimo en ensaladas, pero también se puede usar para cocinar. Se puede cocinar en llama alta. El de oliva lo prefiero en ensaladas, también se puede usar para cocinar, pero no se puede usar para usarlo en llama alta porque se quema. Sí. El ketchup es un condimento bien popular aquí en los Estados Unidos, y lo usamos mucho todos, los latinos también.
Pero es importante saber que hay muchas diferencias, hay varias versiones disponibles. Entonces, es importante ver el contenido de sal. Esta versión no tiene sal añadida. Si tiene hipertensión o tiene la presión alta y su doctor le ha dicho que tiene que ver cuánta sal consume, entonces esta sería una buena opción, que dice no salt added. Entonces esta es buena para las personas diagnosticadas con prediabetes o diabetes. Dice no sugar added, que significa no tiene azúcar añadida. Entonces este sería una opción ideal para esas personas. Y esta es una mezcla de vegetal que incluye butternut squash, tiene tomate, además de tomate, tiene chayote. O calabaza, zanahoria. Y eso es bueno, si uno es bueno comerse los vegetales, comérselos, pero si quiere comprar un ketchup que tenga vegetales mezclados, este sería una opción.